lo que me gustaría definir es el tipo de ciencia social que hacemos. Tú puedes tener un diálogo con todas las ciencias sociales siempre y cuando mantengas esta perspectiva abierta, ¿no? A estar dispuesto a oír cosas que te puedan sorprender. Esto después te convierte en alguien que ellos piensan que es muy soberbio. Digo, no hay que decirlo, hay que ser soberbios, pero después de todo este proceso de autocrítica, donde realmente lo que finalmente entregas al público, a quien sea, que te va a leer, ojalá que alguien te lea, es algo que ha sido previamente criticado, sobre todo por ti mismo. Soy Agustín Escobar Latapí, eh, soy chilango, de hecho de familia muy chilanga, y nací el 30 de noviembre del 54. Mi abuelo Escobar no estuvo en el cerro peleando, pero sí fue el primer intermediario entre el obispado y los obispos y el gobierno para establecer las negociaciones que dieron lugar al fin de la guerra cristera. En casa de mi abuelo se recibían los mensajes que venían de un lado y del otro, y los mensajes que venían del clero y de los generales cristeros en el cerro se recibían en papeles que había que esconder debajo de las macetas. Y el gobierno, esos mensajes muchas veces no tenían que llegar al gobierno, sino a otras personas. Entonces, la casa de mis abuelos estaba vigilada muy de cerca por el gobierno y muchas veces entraron para buscar esos mensajes. Y una vez se llevaron presas a mi abuela y a mi tía. El abuelo Latapí, él era parte de los fundadores de los Boy Scouts en México, no el mero fundador, pero del grupo fundador. Y en los manuales de Boy Scouts se escondía manuales de entrenamiento para la guerrilla y se llevaba jóvenes al cerro, ¿no? a entrenarlos para ser cristeros. El denominador común era un gobierno que nos estuvo matando, ¿no? No puede ser un gobierno legítimo. Entonces había una crítica muy fuerte a la legitimidad del gobierno, aunque desde dos puntos de vista distintos. Pronto después de que nací nos mudamos a Coyoacán, nos mudamos en 57 y teníamos mucha vida de calle. Y esa vida de calle era curiosa porque era sobre todo vecinos con casas como las nuestras, de familias profesionales, pero también convivíamos de manera muy cercana con los que se fueron haciendo callejones de Coyoacán, que en ese momento eran asentamientos muy precarios y donde veíamos a las personas que vivían allí, pues algunos con distancia, otros con acercamiento, llegamos a entablar amistad con algunos de ellos, pero esta distancia social, que es típica de México, fue algo que fue allí donde yo lo aprendí. Heredamos la biblioteca de mi abuelo, que era una biblioteca de 7,000 libros, y en una casa pues, de un ingeniero de clase media, media, no cabían, entonces teníamos todos los cuartos llenos de libros. Y sí me acostumbré desde bastante pronto a ir cogiendo, leyendo lo que se antojaba, ¿no? Desde cosas que eran muy apropiadas, que eran una colección de revistas argentinas de 1920 a 1930, por ejemplo, para niños, hasta pues
tratados de dermatología de mi abuelo, que veías con más curiosidad y morbo que con ganas de aprendizaje. Mis papás me mandaron a escuelas católicas, como era apropiado por todo esto que estoy contando. Ya en la prepa, sin embargo, pues afortunadamente la realidad entra. Y decidí alejarme definitivamente de la ideología religiosa de la familia. Entré, y ahí sí por iniciativa de mis papás, a una prepa mucho más libre, el Colegio de Ciencias y Humanidades, pero en su versión piloto, que fue una versión muy bien cuidada, y a la cual le debo yo creo que gran parte de la curiosidad, del método de hacer las cosas que ahora aplico. Y allí conocí a chavos y chavas que pensaban de manera totalmente distinta y eso me ayudó a alejarme pues, de esta cuna tan conservadora y religiosa, ¿no? Poco a poco me fue interesando la antropología por lo que escribían los antropólogos, por lo que escribían personas como Luisa Paré o Bartra, que ese libro fue fundamental, pero también por lo que escribían autores pues muy distantes, como los estructuralistas franceses, como Claude Lévi-Strauss. Los problemas, sobre todo de estructura política y de desigualdad, pues combinada con estas diferencias étnicas, etcétera, en México, eran extremadamente importantes y había mucho que hacer, no tanto por el conocimiento, me parecía que el conocimiento iba a ser muy simple, sino como para participar en un proceso que llevara a que eso no fuera así. Por lo mismo, en la prepa participé en grupos de lectura muy marxista, ¿no? Pero esos grupos de lectura, curiosamente, me convencieron de que el marxismo que estábamos leyendo, que era Marta Harnecker, muy estalinista, muy cuadrado, ese no era lo que yo quería. Además, bueno, fui a la ENA y en la ENA realmente no se podía hablar. Se la pasaba en huelga y los estudiantes hablaban sobre todo de cómo defender sus intereses como estudiantes, más que de los temas sustanciales. Entonces, pues descarté la ENA y me fui a la Ibero. Entré en 74 a la Universidad Iberoamericana y fue, es decir, nunca me arrepentí. Muy pronto me di cuenta de que ese marxismo muy esquemático y dogmático que yo había tratado de aprender, pero que me costaba, al que yo me resistía, ¿no? En la prepa, no era el único y que había otras maneras de entender al mundo que nos permitían, a los que estábamos estudiando en la Ibero, digamos, relacionar el mundo del salario, el tributo colonial en la Nueva España, con la mundialización, la globalización, el dominio colonial de aquella época, con la economía de España, con lo que podía estar pasando en China al mismo tiempo. Me sirvió muchísimo la metodología que me enseñaron Roberto Varela y Úrsula Oswald. Luego la esposa de Ángel Palermo, Carmen Viqueira, es así. Con ella sí discutí mucho, ella sí me recomendó muchísimas lecturas y fue muy formativa para mí. Y los dos maestros que siguieron marcando la forma en que yo pensaba, que fueron Roberto Varela y Guillermo de la Peña. Estaba a punto de entrar a trabajar de obrero a una fábrica de esferas de Navidad, donde cubríamos las esferas de Navidad de fieltro, cuando Guillermo de la Peña me invitó a trabajar con él en el sur de Jalisco. Yo
o sea, necesitaba dinero para vivir, entonces estaba a punto de irme a eso. Y tal vez allí me hubiera quedado, ¿eh? Pero Guillermo me invitó al sur de Jalisco, me consiguió una beca. Y entonces eso fue lo que hizo que yo llegara a Jalisco por primera vez. Y así fue, digamos, como empecé a armar un proyecto de investigación según todo esto que habíamos estado aprendiendo, que fue un proyecto de investigación que él dirigía, pero donde mi parte consistía en relacionar a las comunidades campesinas, rancheras de la sierra, que tienen muchos bosques, con una gran empresa que sacaba la madera de esos bosques para hacer papel aquí en Jalisco. Entonces esto me interesó mucho y fue la base de mi tesis, que también hay que decirlo, fue el primer trabajo que hice de manera conjunta con Mercedes González de la Rocha, que es mi esposa y con la cual hemos investigado juntos muchísimas cosas, ¿no? En 79 terminamos la tesis, nos recibimos y el propio Guillermo de la Peña nos invita a un helado una tarde y nos dice, pues ¿cómo le van a hacer? Se tienen que ir a estudiar fuera y se tienen que ir a estudiar a Inglaterra, que era donde él había estudiado. Y un proyecto que él estaba armando en ese momento, que era sobre la clase trabajadora de Guadalajara y el mercado de trabajo de Guadalajara, fue el que nos dio el marco para poder hacer los dos doctorados, el de Mercedes y el mío. En ese momento, Manchester era la imagen de la depresión. Había sido la sede de la fabricación de textiles de algodón más importante del mundo en 1850. Y cuando llegamos allí, todos los canales que habían transportado el algodón desde el puerto de Liverpool y después los textiles al puerto de Liverpool para volverlos a exportar, los canales no solo estaban absolutamente negros, de aguas negras descuidadas, con coches sucios, con coches deshechos y aventados, muebles viejos, etcétera, intransitables totalmente, sino que todas las fábricas que estaban a la vera de los canales y de los ferrocarriles que llegaban hasta el centro de Manchester estaban totalmente deshabitadas, en destrucción paulatina. El ambiente de la ciudad era extremadamente deprimente. Entonces la isla de la Universidad de Manchester y del Departamento de Sociología, porque estudiamos en el Departamento de Sociología, era, digamos, como traer la vida del mundo a un lugar, a una ciudad en donde realmente ya no había vida. Cuando regresamos con los doctorados en 1984, fue Guillermo Bonfil el que me pidió coordinar al grupito de investigadores del CIESAS que estaba en Guadalajara. Éramos un grupo disperso, cada quien hacía lo que su proyecto marcaba y estábamos aquí haciendo trabajo de campo en Guadalajara. No estábamos propiamente adscritos a nada, ¿no? Pero ciertamente las autoridades de la SEP le pidieron al CIESAS que aclararan dónde estábamos y por qué. Los investigadores de la Ciudad de México en 1984-85 todavía estaban absolutamente marcados por el enfrentamiento entre autoridades e investigadores. Y la creación de sedes externas al DF básicamente era vista por los investigadores
como la división del CIESAS. Es decir, como crear otros CIESitas que iban a volverse independientes y que le iban a quitar recursos al CIESAS, cuyo sindicato no iba a existir o iba a ser un sindicato independiente al del CIESAS México. Entonces, la oposición a la creación de nuevas sedes era extremadamente enérgica por parte de la mayor parte de los investigadores en México. Y la preparación de todos los documentos y todos los acuerdos del CTC para crear esta institución fue, pues para mí, extremadamente dura, realmente. Yo no culpo a los investigadores de haber sentido esto. Yo entiendo que venían de esta lucha que había sido una lucha dificilísima, ¿no? Pero sí marcó definitivamente una animadversión por un tiempo entre los investigadores del CIESAS DF y los CIESAS de Guadalajara. Tuve dos aliados. Primero, Andrés Fábregas, que fue el que con su excelente estilo personal y político ayudó a redactar los documentos que definieron una norma para abrir nuevas sedes del CIESAS. Y por otra parte, después, Jorge Alonso, que ya estando en Guadalajara, empezó a negociar. Me interesan las vías del tren donde estamos ahorita, porque cuando llegamos a trabajar en Guadalajara, mi primera investigación fue sobre la industria de Guadalajara. Y un uso y una función extremadamente importante del tren en ese momento era acercarse a las industrias. Los vagones llegaban pues casi directamente a las aceiteras, a las galleteras, y traían aquí todo lo que tenían que traer. Entonces, estas vías todavía se siguen usando para surtir a algunas empresas alimenticias que yo entrevisté hace ya 30 años. Y allí hay una. Esa es una empresa procesadora de alimentos que, entre otras cosas, hace galletas. Y allí la trabajamos. En 1980, Mercedes y yo escribimos un artículo sobre los muy pequeños empresarios de un pueblito del sur de Jalisco que emigraban cada año, eran 3 hermanos, y cada año se iba uno de ellos a trabajar como capataz en los campos agrícolas de California. Y ese regresaba con suficiente capital para expandir la pequeña empresa de los hermanos. Y en 1987, Estados Unidos acababa de aprobar una ley de reforma de la inmigración y de aprobar una amnistía para los trabajadores indocumentados que habían vivido en Estados Unidos. Y una comisión del Congreso de Estados Unidos nos invita a volver al tema. Y a partir de allí realmente no lo he dejado, ha sido una de mis 2 líneas de investigación. Lo que yo decidí hacer fue seguir con estudios binacionales de migración, en donde pudiéramos acercar a investigadores de los 2 países para ponernos de acuerdo sobre las características fundamentales del fenómeno migratorio y de cómo iba cambiando. Los gobiernos ya no tienen interés en saber esto, pero tenemos nosotros al equipo que trabaja dirigido por la Universidad de Georgetown y por CIESAS, para mantener al día esta información.
la otra línea de trabajo es la de evaluación. O sea, me interesan las políticas públicas y me interesa que la evaluación les llegue a los servidores públicos y a la opinión pública. Que haya opiniones independientes sobre lo que funciona y no funciona en los servicios y en las políticas para que esos servicios mejoren. Y esto lo que ha hecho es que me ha ido acercando a ese grupo de funcionarios que tiene fe en que esto puede pasar. Y a partir de 2006 soy consejero del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que es el organismo que hace dos cosas: mide la pobreza de manera oficial en México y por otra parte evalúa todos los programas sociales mexicanos. Me ha dado mucho gusto poder trabajar junto con el Coneval en el diseño de formas de evaluación que hagan que sepamos qué es lo que están haciendo los programas públicos. Para hacer eso con ganas, ¿no?, tienes que estar convencido de que el gobierno es capaz de mejorar la realidad. Si no crees eso, pues no te metas, ¿no? Pero yo sí lo creo, aunque creo que está muy mermada la capacidad del gobierno de mejorar la realidad, pero sí lo creo. Y por lo tanto he colaborado con este grupo y me parece que es una labor no ingrata, sino al revés, es una labor donde puedes ver resultados, porque sí hay una gran cantidad de funcionarios públicos que quieren hacer mejor las cosas. El CIESAS Occidente tiene buena fama en la región, aunque la gente se acerca a nosotros sin saber cómo tratarnos. Es decir, estando lejos del centro, muchos piensan que somos una consultora, ¿no? Entonces que van a llegar con, no sé, $1,000,000 y vamos a hacer lo que ellos digan. Les cuesta trabajo a algunos entender que no somos así y que los antropólogos y los investigadores no antropólogos del CIESAS Occidente hacemos investigación porque pensamos que hay ciertas cosas que hay que saber. Ciertamente formamos ya parte de esta red occidental de instituciones que hacen ciencias sociales afines. Yo diría no necesariamente antropología. El análisis de las políticas públicas, el análisis de la migración, el análisis de las religiones y de la migración son temas multidisciplinarios y como tales, como estudiosos de temas somos muy reconocidos. No me importa qué es lo que hay que llamar antropología. A mí lo que me ha enseñado la antropología, pero que yo creo que podría ser de ciencias sociales más amplias, de cierta sociología, sin duda, es una perspectiva en donde tú eres libre de construir una narrativa sobre la realidad, pero que esté firmemente anclada en experiencias que tú has tenido, pero que tú cuestionas de manera crítica. Y reconocer que no eres el único que tiene la razón.